Muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase. Ya es viernes, ya vamos a tener el fin de semana para descansar, así que vamos a tener una clase un poco más relajada, ¿ya? Si bien es cierto, vamos a empezar a avanzar con materia una vez que veamos esto, pero no vamos a profundizar mayormente y el día lunes ya ahí le damos con todo. Entonces, yo les había pedido el día miércoles que si ustedes podían revisar los tutoriales que teníamos en el aula y resolver este sistema. ¿Alguno de ustedes lo resolvió? Ya. Ahora lo vamos a resolver acá y vamos a hacerlo directamente en la calculadora. Entonces, si no lo lograron resolver, la idea es que ahora pongan atención para que veamos cómo se puede trabajar con la calculadora y si lo resolvió nos permite corroborar los resultados. ¿Ya? Lo primero, tenemos que pasar este sistema de ecuaciones a una forma matricial. Entonces recordemos que en la forma matricial nosotros tenemos una matriz que es de coeficientes, que en este caso sería 5 sextos, menos 1 medio, 0 y 0, esto sería 0, 1, 0 y menos 2, 0, 1, menos 1 y 0. Si se me pasa ahí algún coeficiente o me equivoco, ustedes me avisan, ¿ya? Que a veces me traspapelo un poco. Y 3 cuartos. Esta es mi matriz de coeficientes. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Ya, esta es mi matriz de coeficientes y que nosotros la podemos asociar, por ejemplo, a una matriz A. Después vendría mi matriz X, que sería mi matriz de variables, que en este caso sería E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Y esta sería mi matriz X. Y esto estaría igualado a los coeficientes que tengo de forma independiente, o los términos independientes. Ahí serían 4 y ahí tenemos un 0. Y este sería mi matriz B. A minúscula, A mayúscula, no es relevante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que yo pueda encontrar cuáles son los valores de mi variable, o sea que yo pueda encontrar X. Por lo tanto, para encontrar X, yo tendría que multiplicar A menos 1 por B. De esa forma yo voy a poder, porque si yo paso A hacia el otro lado, recuerden que no pasa dividiendo, sino que en el caso de como son matrices, pasaría a ser un A menos 1. Y esto nosotros tenemos dos formas de hacerlo en la calculadora. La primera es almacenando las matrices y luego multiplicando, y la otra es ir agregando las matrices de manera individual. Nosotros vamos a hacer ambas formas para ver que efectivamente lleguemos al resultado. Entonces la primera forma es que yo vaya agregando las matrices por mi cuenta, ya que las agregue todas juntas, o sea que agregue A elevado a las menos 1 por B. Para trabajar con matrices en estas calculadoras nosotros tenemos que ocupar el paréntesis de corchete. Entonces vamos al botón second y ponemos el paréntesis de corchetes. La forma de ir avanzando en la matriz es la siguiente. Primer término de la primera fila, segundo término de la segunda fila, tercero, cuarto. Esos términos de la fila yo los voy a ir separando por una coma. ¿Ok? Entonces, primero tendríamos 5, aquí tendríamos que buscar 5, no me tomó el 5, 5 sí, dividido en 6. 5 sextos, 5 dividido en 6. Después, coma. Aquí viene algo importante. Cuando ustedes trabajen con el menos, tienen que ocupar este menos que está aquí, el que está entre paréntesis, porque ese es el que me muestra que es un número negativo. Esta es la operación restar. Y si yo hago eso, fíjense que es un poco más grande, después voy a tener algún error. Entonces tiene que ser sí o sí este menos entre paréntesis. Entonces menos un medio sería 0 y 0. Ahí terminé la primera fila. Cuando yo termino la primera fila, aprieto nuevamente el botón second y pongo un punto y coma. Con el punto y coma paso a la siguiente fila. O sea, a esta fila que está acá.
Y ese sería 0, sería 1, sería 0 y sería menos 2. Nuevamente, punto y coma. Vamos a ver si el punto y coma del... No, no funciona. Nuevamente, punto y coma. Siguiente fila. 0, menos 1, 1 y 0. Punto y coma. 0, 0, menos un cuarto, 3 cuartos. Como terminamos la matriz, cerramos paréntesis. ¿Ok? Esta matriz nosotros deberíamos elevarla a menos 1. Esa es la matriz elevada a menos 1. Y ahí nosotros el resultado de eso lo tendríamos que multiplicar por la siguiente matriz. Sería 0. Aquí tendríamos que saltarnos inmediatamente a la siguiente fila. 0, 4 y 0. Cerramos el paréntesis, le damos a Enter, y ahí tenemos nuestros resultados, que están en el mismo orden en el que yo los he estado trabajando. Entonces tendríamos E1, que sería 24 quintos. No sé si a la persona que hizo le dio lo mismo, o le dieron valores distintos. E2 es igual a 8 volt, E3 es igual a 12 volt, y E4 sería 4 volt. Esa es una forma, o sea, ir agregando directamente las matrices. Tenemos otra forma, que es ir guardando las matrices. O sea, nosotros estamos acá y vamos a ver si logro... Ya, yo tengo... Vamos a marcar la primera matriz, que sería, vamos a hacerlo de forma más rápida. Mi primera matriz sería 5 sextos, menos 1 medio, 0, 0, punto y coma, 0, 1, 0, menos 2, punto y coma de nuevo, 0, menos 1, 1 y 0, punto y coma, 0, 0, menos un cuarto, 3 cuartos. ¿Ya? Y ahí yo tengo la matriz, y para poder almacenarla en alguna variable, por si yo en algún momento la quiero ocupar, tengo que ir a este botón que dice STO, que significa Storage. Si yo aprieto Storage, y para poder utilizar las letras que salen aquí, tengo que apretar el botón alfa. Entonces, aprieto alfa, y la vamos a guardar en la letra A, siendo congruente con lo que está aquí. Le damos a Enter, y ahí nos queda almacenada en la letra A. Entonces fíjense que después, si yo utilizo la letra A, me arroja la misma matriz. Tendría que hacer lo mismo con la matriz B. Tendría que decir 0, punto y coma 0, punto y coma 4, punto y coma 0, y cierro la matriz. Y esa la vamos a guardar para seguir también en B, o sea, alfa B. Y después lo que nosotros deberíamos hacer es tomar alfa, perdón, tomar alfa con A elevado a menos 1 multiplicado por B. Y llegamos al mismo resultado que teníamos anteriormente. ¿Ok? Ambas funciones y formas de hacerlo son iguales, incluso acá un poco más arriba, cuando yo calculé la menos 1 y después la multipliqué, yo podría haber hecho la operación completa. O sea, elevar a menos 1 y sobre la misma multiplicar. Y de esa forma yo voy a poder resolver cualquier sistema de ecuaciones, y después cuando trabajemos con números complejos, exactamente lo mismo. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro con esto? Ya,
Bueno, si no hay más dudas, pasamos al siguiente tópico. Si tienen alguna duda por ahí, me la pueden preguntar. Yo voy a actualizar el documento que subí el miércoles para agregarle los resultados. Y lo que escribamos ahora lo voy a dejar en un nuevo documento, para no dejar un documento solo con los resultados. Okay. A todo esto, esa calculadora que yo ocupé ahí está disponible en el aula. Ya es un simulador virtual, está disponible en el aula. Incluso si es que algunos de ustedes trabajan con Android, se le pueden bajar algunas aplicaciones ahí más piratas, pero que se le pueden poner en la calculadora y en realidad es súper cómodo. Es prácticamente tener la calculadora ahí. Entonces, hoy sería la clase 7. Clase 7, PIE 312. Este es el paralelo 2. Y hoy vamos a ver el método de mallas, el otro método de análisis de circuitos. Este, por algún motivo, es el más preferido por los estudiantes. Nunca hemos sabido por qué. Pero este es el método que muchos estudiantes, tanto cuando hemos hecho este curso en industrial, como en eléctrica también. En eléctrica, la mayoría les prefieren ocupar análisis de mallas en vez de análisis de nodos. Estamos en 27 del 08 del 2021. Yo en lo personal soy más un chico de nodos, pero ya. Entonces, vamos a partir por el análisis de mallas. Entonces, este análisis se realiza, aquí vamos a cambiar las variables que definíamos anteriormente. Este análisis se realiza utilizando las corrientes de malla como variable. Anteriormente utilizamos los voltajes de nodo, ahora vamos a utilizar las corrientes de malla. Y, ojo, corrientes de malla. Cuando nosotros, no me acuerdo si fue la primera clase o la segunda, pero una de las primeras clases, hablamos de lo que era un lazo y hablamos de lo que era una malla. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan mucho? No, profe, yo no me acuerdo lo que era un lazo, la Ya, verdad. no hay problema. Usualmente uno lo deja ahí porque cuando uno va aprendiendo cosas nuevas, si no las va usando, van quedando ahí en el tintero. Como variable del circuito. Variables del circuito. Ahora vamos a ver rápidamente lo que era un lazo y una malla. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un circuito, sea cual sea, vamos a ocupar algunos de los circuitos que hayamos dibujado anteriormente como ejemplo para mostrar qué es lo que es una malla. Y un lazo también. Entonces, vamos a ocupar el último circuito que utilizamos. Ya, este. Entonces, un lazo es una trayectoria cerrada que comienza en un nodo y termina en otro nodo. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo comenzar en este nodo y podría irme para allá, para acá y de vuelta para acá. ¿Cierto? Eso sería una trayectoria cerrada que comienza en un nodo, que sería E1, y termina en el mismo nodo. Y voy pasando por distintos nodos. Esa es una trayectoria cerrada. ¿Queda claro? ¿O todavía no? Ahora, Sí, profe. ¿en qué se diferencia un lazo de una malla? Lo que yo voy a dibujar ahora, que es esto, yo puedo ir por acá, seguir por acá, de aquí pasar a este nodo que está acá, y después irme por aquí. Y ahí tengo un lazo, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre o qué particularidad tiene ese lazo? Fíjense que ese lazo verde que dibujé yo tiene dos lazos más pequeños en su interior. A diferencia de este lazo en azul que voy a dibujar, que yo puedo comenzar desde aquí, irme a E4, bajar y terminar ahí mismo en E3. El lazo E3 no contiene ningún otro lazo en su interior. Entonces, el lazo verde sería un lazo, pero no es una malla. Mientras que el lazo azul sería un lazo y también sería una malla.
Una malla es un lazo que no contiene ningún otro lazo en su interior. Por lo tanto, no todos los lazos van a ser mallas, pero todas las mallas sí son lazos. ¿Qué aclara la diferencia? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, Profe, ¿puede explicarlo de nuevo, por favor? ya. Acá en el lazo verde, si tú observas, dentro del lazo verde tenemos como lazos más pequeños, por así decirlo. O sea, hay lazos contenidos dentro de este lazo verde. Mientras que si nosotros vemos el lazo azul, no hay ningún otro lazo en su interior. O sea, no puedo formar ningún otro lazo en el interior de este. Entonces, cuando yo tengo un lazo que no contiene ningún otro lazo en su interior, yo estoy hablando de una malla. ¿Queda claro ahí? Sí, ahora sí, gracias. Ya, súper. Entonces, ¿por qué era importante eso? Porque ahora nosotros vamos a trabajar con las corrientes de malla. Creo que no era este el... No. Vamos a trabajar con las corrientes de malla. Entonces ahora las corrientes de malla van a ser nuestras variables del circuito y por ende, si yo no sé bien lo que es una malla, me va a costar un poco determinar o saber cuáles son las variables que tengo que plantear. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Vamos a seguir lo mismo que hicimos con el método de nodos. Vamos a escribir el procedimiento, que quizás al principio va a sonar algo extraño, etéreo, o cómo lo llevo a la práctica, pero después vamos a ir haciendo ejemplos. ¿Ya? Ojo con algo muy importante. Cuando yo quiero encontrar una variable en un circuito, por ejemplo, no sé, tengo un circuito súper simple, como ese, aquí tengo una fuente, algo así, súper simple, y me dicen, encuentre esa corriente. Da lo mismo si yo aplico el método de nodos o el método de mallas. Yo tengo que sí o sí llegar al mismo resultado. ¿Ya? O sea, después, cuando ya hayamos visto ambos métodos, vamos a resolver ejercicios en donde trabajemos con ambos métodos. Y vamos a ver que el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, ¿con qué método se van a quedar? O con el que se les expida explícitamente en alguna pregunta. Y si no es explícito el método, ustedes pueden ocupar cualquiera de los dos. Este procedimiento es un poco más simple que el anterior, y aquí no tenemos que definir ningún nodo de referencia. Entonces, lo primero es que se asignan las corrientes de malla a perdón, se asignan las corrientes de malla I1, I2, etcétera, hasta I a la n-1, a las n mallas del circuito. Aquí deberíamos decir I sub n, porque si tenemos 4 mallas, vamos a tener 4 corrientes de malla. ¿Ya? Y después, una vez que le asignamos a cada malla su corriente, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Se aplica vamos a ponerlo con verde, ley de Kirchhoff de voltaje a cada una de las mallas. Esto es para expresar el voltaje de los elementos,
en función de las corrientes de malla usando la ley de Ohm. O sea, en ambos casos ocupamos una ley de Kirchhoff y la ley de Ohm en función de las corrientes de malla, usando la ley de Ohm. Lo mismo que hicimos en el otro caso, pero ahora con las corrientes de malla. Ya. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido para ir aclarando esto. Tenemos una fuente de tensión de valor B sub 1, tenemos una resistencia, tenemos otra resistencia y otra fuente. También es de voltaje B sub 2, R1, R2 y R3. Entonces, aquí viene algo importante. Fíjense, el procedimiento nos dice, se asignan las corrientes de malla I sub 1 y sub 2 a las n mallas del circuito. Y aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje a cada una de las mallas. O sea, suena un tanto más simple, pero todavía nos falta ver algunos elementos. Primero, ¿cómo asigno yo las corrientes de malla? Como yo voy a tener que aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, voy a tener que definir un sentido, ¿ya? Usualmente, por lo general, se trabaja utilizando el sentido de las manecillas del reloj. O sea, este sentido es así. ¿Ya? ¿Pueden trabajar en el otro sentido? También pueden. Por lo general, nosotros en este curso decidimos hacerlo en ese sentido. Ahora, como recomendación, elijan siempre el mismo sentido. Si yo elijo un sentido para una malla y un sentido distinto para otra malla, en la gran mayoría de los casos funciona. Pero nos hemos encontrado con algunos circuitos en donde eso genera un inconveniente. Entonces, independiente del sentido que elijan, siempre quédense con el mismo sentido para todas las mallas. ¿Ya? Entonces, las corrientes de malla las podemos definir. Las podemos definir en el sentido horario o antihorario. Ahora, ustedes podrán preguntar, ¿qué diferencia va a marcar? Va a marcar una diferencia porque el signo no, esto lo voy a hacer más adelante para mostrar esa diferencia. Entonces, yo le doy una referencia o un signo de dirección a la malla, ¿cierto? A la corriente de malla. A esta corriente le voy a llamar I sub 1 y a esta corriente le voy a llamar I sub 2. Profe, una pregunta. Dígame. Es que, por ejemplo, en la malla 1 parte de positivo a negativo y en la malla 2 la fuente de poder bajo ese orden iría de negativo a positivo. ¿No afecta en nada eso? Mm, ¿Por qué la fuente de iría de negativo a positivo? Tú dices por cómo estaría entrando Que el... del voltaje 2, por ejemplo, el sentido está de negativo a positivo según el dibujo. A diferencia del Ya, B1 que es positivo a no, negativo. ya. Buena pregunta. Eso tiene que ver con que yo intuitivamente, si yo veo la fuente de tensión, yo entiendo que la corriente va en esa dirección, ¿cierto? ¿Por ahí va tu pregunta? Sí, sí, Sin eso. embargo, yo estoy definiendo la corriente en dirección contraria. No me va a afectar en nada. Yo puedo definir las corrientes de malla en la dirección que yo quiera. ¿Qué va a Ya, pasar? perfecto. Que después cuando yo calcule esta corriente, lo más probable es que me dé negativa. Y eso quiere decir que en realidad la corriente no iba en sentido horario, iba para el otro lado. Ok, pero en ¿Ya? términos de valores de cálculo lo dejo negativo entonces. No, lo trabajo así, Claro, claro, en base al orden. porque I sub 2 es negativo, pero porque yo lo definí en dirección contraria. Ya, perfecto, gracias, profe. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos, se aplican
las mismas consideraciones. Consideraciones para las fuentes de tensión. O sea, si entro por el positivo es positivo y si entro por el negativo es negativo para las fuentes de tensión. Si entro por el terminal positivo, el término es negativo. Y viceversa, o sea, el término es positivo. Y viceversa si es que entro por el terminal negativo. El término es positivo. Y si entro por el terminal negativo, el término va a ser negativo. Vamos a ver si podemos hacer la del flojo acá. Copiar esto. Parece que sí pudimos. A ver, no, ya. Y si entro por el terminal negativo, el término es negativo. Ahora, esto aplica solamente para las fuentes de tensión. ¿Por qué no aplica para las resistencias? Porque acá nosotros nos vamos a olvidar de cuál es la polaridad de la resistencia. ¿Ya? Nos vamos a olvidar de cuál es la polaridad de la resistencia y simplemente vamos a poner directamente el voltaje. ¿De qué forma? Partamos ya viendo un poco más el circuito en sí. La primera malla, puedo partir desde cualquier punto, nosotros comencemos desde B1. Entonces vamos en esa dirección y en B1 estamos entrando por el terminal negativo. Sería I1. Entonces, como estamos entrando por el terminal negativo, las fuentes de tensión se anotan tal cual su valor, porque estamos usando leyes de Kirchhoff. Es como cuando en el método de nodos aplicábamos la ley de Kirchhoff de corriente y teníamos una fuente de corriente, el valor era exactamente el mismo. En este caso ocurre lo mismo. Entonces las fuentes de tensión, sea dependiente o independiente, nosotros la anotamos tal cual. Después se supone que yo debería, me dice, asignamos las corrientes de malla a las mallas del circuito. Se aplica la ley de Kirchhoff de voltaje a cada una de las mallas para expresar el voltaje de los elementos en función de las corrientes de malla usando la ley de Ohm. Entonces, si yo estoy diciendo que por esta malla está circulando la corriente I1, ¿cómo podría expresar el voltaje de esta resistencia R1 en función de su corriente? Yo tengo el voltaje V sub R1 y yo sé que la corriente que circula por ahí es I1. ¿Cómo podría expresar esa corriente I1? ¿O cómo podría expresar mejor ese voltaje V1 en función de la corriente? Usando la ley de Ohm. Exacto, usando la ley de Ohm. ¿Y cómo me quedaría la expresión? Recordemos que la ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia. Si yo quiero expresar un voltaje, en realidad me queda corriente por resistencia o resistencia por corriente. Por lo tanto, como la corriente es I1 y esta resistencia es R1, el voltaje de esa resistencia yo lo voy a expresar como I1 por R1. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Todavía no terminamos el lazo. Más R2. Pero, ¿qué particularidad tiene R2 en este caso? Exacto, justo me están preguntando eso. ¿Cómo lo hacemos si tiene dos intensidades de corriente corriendo? O sea, tenemos dos corrientes, sería I1,
que estaría en esa dirección, y sería I2, que estaría como en dirección contraria. Primero, la que tiene prioridad es I1. Entonces digo, ok, esto yo sé que sí o sí va a ir la resistencia, porque tengo que anotarlo en función de la ley de Ohm. Y las corrientes que yo voy a ubicar aquí son las que van en el mismo sentido de la malla que estoy calculando, o sea, los que van en el mismo sentido de I1, las que están entrando por aquí, son positivas. Perdón. ¿Se entiende? Las corrientes que estén entrando por el mismo terminal por el que está entrando I1, porque I1 tiene la prioridad, van a ser positivas. O visto de otra forma, todas las resistencias que estén en este lazo van a ser positivas respecto a I1. Pero I2 está entrando por el mismo terminal de I1 o tiene una dirección contraria, entra por otro terminal. Contraria, ¿cierto? I2 estaría entrando de forma contraria, por lo tanto sería I1 menos I2. Porque una va así y la otra va así. Entonces van en dirección contraria. Como van en dirección contraria, yo las resto. Si I1 yo por algún motivo lo hubiese definido en la dirección contraria a la que tiene ahora, y hubiese estado entrando por el mismo terminal de I1, habría sido positivo. Y como ya no nos queda ningún elemento, cerramos el lazo. ¿Queda alguna duda con esa primera ecuación? Ninguna, profe. Perfecto. Ahora, vamos al segundo lazo. Vamos a comenzar también desde la fuente de tensión. En este caso, en la fuente de tensión, estamos entrando por el terminal positivo. Por lo tanto, la fuente de tensión nos va a quedar positiva. Después, nuevamente, tenemos el mismo dilema de R2. Pero ahora, como es la corriente de malla I2 de la que estamos obteniendo la ecuación, I2 pasa a ser positiva y las que vayan en dirección contraria negativa. Por lo tanto, aquí se invierten los papeles. Sería I2 menos I1. Y R3 no tendría ningún problema en decir R3 por I2. Este lo voy a cambiar para que quede resistencia y después corriente. R1 por I1. Y ahí yo obtendría las dos ecuaciones de las dos corrientes de malla que yo definí. Tendría que igualar esto a 0 y quedo listo. Y en estos casos, eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Entonces, vamos a hacer un breve ejercicio muy similar a este, a modo de ejemplo. Encontrar el valor de B sub X. Y vamos a tener un circuito que tengo una fuente de tensión, tengo una resistencia, acá va a tener otra fuente de tensión, acá va a tener esta resistencia, y acá vamos a tener dos resistencias. Ese va a ser nuestro circuito. 5 volt, 3 volt, 2 ohm, 1 ohm, 4 ohm, y esta también va a ser de 2 ohm. Y B sub X va a ser el voltaje que tengo ahí. Un poco similar al ejercicio anterior, es un circuito un poco más grande, encontrar el valor de B sub X, aquí le vamos a poner usando análisis de malla. Para acotarlo,
a lo que estamos viendo ahora. Sería válido que alguien me dijera, ya, usemos nodo. Porque en realidad, aunque sea un ejemplo, no está explícito que hay que usar análisis de malla. Ahora sí. Entonces, lo primero que hacemos, definimos nuestras mallas. I sub 1, I sub 2, I sub 3. Ok, definimos nuestras mallas. Partimos entonces con las ecuaciones. Partimos con I sub 1. I sub 1 tiene este sentido, el mismo que está moviéndose el mouse acá, por lo tanto tendríamos menos 5 volt, menos 5, más 2 por I1, porque 2 sería el valor de la resistencia, más 3 es igual a 0. Vamos a ir ordenando inmediatamente esto, y nos queda 2 I sub 1, más 0 por I sub 2, más 0 por I sub 3, y sería igual a 2. Tendríamos el 5 que pasaría positivo al otro lado, el 3 negativo. Esa sería nuestra primera ecuación. Para I sub 2 sería un poco más sencillo. Lo que estaríamos entrando por el terminal negativo de la fuente de tensión, menos 3, más 4, y en este caso tenemos I sub 2, que sería la que va en esa dirección, y como estamos calculando su ecuación, sería la positiva, I sub 3 sería el lado contrario, y por ende tendríamos I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. Su ecuación ordenada nos quedaría, este se multiplica, más 4 I sub 2 menos 4 I sub 3 es igual a 3. Y nos faltaría la última ecuación, que sería para I sub 3, en donde tendríamos, vamos a partir desde 4. Tendríamos 4, ahora sería I sub 3 menos I2, o I sub 3 menos I sub 2, más 1 por I sub 3, más 2 por I sub 3. Recuerden, ¿por qué aquí no utilizamos la misma variable b sub x? Porque si utilizamos b sub x, vamos a estar agregando una nueva variable al circuito. La idea es, independiente de lo que a mí me estén pidiendo, de b sub x, etc., independiente de lo que a mí me estén pidiendo, yo voy a hacer el análisis, ya sea con método de nodos o método de mallas. Voy a realizar el análisis completo, etc., y después voy a ver qué variables tengo que reemplazar una vez que ya obtenga cuáles son los voltajes de nodo o las corrientes de malla. ¿Ok? Entonces acá no tenemos nuevamente I sub 1, 0 por I sub 1. Tendríamos I sub 2 menos 4. Menos 4 I sub 2. E I sub 3 tendríamos 4, 5, 6, 7. Más 7 I sub 3. Y esto sería igual a 0. Y ahí tenemos nuestra tercera ecuación. ¿Ya? Y además las tenemos ordenadas. De ahí podemos resolverla con una calculadora, que justo ahora acá. Podemos resolverla con una calculadora simple, podemos volver a utilizar esta calculadora, ¿ya? Pueden hacerlo de cualquier método, para, como estuvimos viendo delante de la resolución, lo vamos a hacer rápidamente con esta calculadora. Ok, entonces tendríamos la primera ecuación, o sea, la primera matriz sería 2,0,0, y ahí tendremos que pasar hacia abajo. 0, 4, menos 4, hacia abajo. Si se pierden en alguna parte me dicen. 0, menos 4, 7. 7. Y ahí estaría la primera.
Para poder hacer inmediatamente el cálculo, sin tener que estar agregando, acá lo que conviene es agregar un paréntesis. Agregamos un paréntesis acá, para elevar inmediatamente esta a la menos 1, y fuera del paréntesis la multiplicamos por la otra matriz, que sería 2, sería 3, y sería 0. Cerramos la matriz y calculamos. Y nos queda entonces que en base a este cálculo nos va a quedar que I sub 1 es igual a 1 amper, I sub 2 es igual a 7/4 de amper, e I sub 3 también es 1 amper. Nos dieron soluciones bien cerradas y bien sencillas. Qué bien. Como ya tenemos esos valores, los valores de la fuente de las corrientes de malla, lo único que nos falta es relacionar esos valores de las corrientes de malla con la variable que nosotros nos estamos pidiendo. Entonces, el voltaje V sub X, ¿a qué sería igual? Respecto a las corrientes de malla. ¿Cómo podría expresar el voltaje V sub X en función de las corrientes de malla? Siempre recuerden que esto se hace usando la ley de Ohm. ¿Y sub 3 por la resistencia? Exactamente. I sub 3 por la resistencia. ¿Por qué no queda como negativo y va como positivo? Porque I sub 3 está entrando por el terminal negativo. Si yo tuviese esto, por ejemplo, si yo tuviese esto, ahí I sub 3 está entrando por el terminal negativo. Por lo tanto, sería menos I sub 3. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar como el original para no cambiarle el todo así es que alguien copió. Entonces tendríamos V sub X, I sub 3 por 2, I sub 3 nos dicen que es 1 amper, por lo tanto, V sub X sería igual a 2 volts. Y ahí tendríamos listo nuestro ejemplo. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Perfecto. Bueno, para no tener una semana tan pesada y una mañana tan pesada, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Yo voy a subir al tiro este apunte. El día lunes vamos a ver ahora, claramente este método también tiene casos especiales porque aquí no hemos visto las fuentes de corriente. Entonces eso es lo que vamos a trabajar el día lunes, y ya el día miércoles, teniendo ambos métodos, comenzamos a hacer ejercicios con ambos. Así que si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Recibí las tareas, así que como les comenté en la última clase, a ver si el lunes o martes a más tardar, les voy enviando la retroalimentación. Así que tengan un excelente fin de semana, aprovechen de descansar y que les vaya muy bien. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe.